En toda la frontera, en la época dorada conocida coloquialmente como el Viejo Oeste, los territorios estaban plagados por una sensación general de anarquía. A principios del siglo XIX, cuando la ruta de Oregón aún no estaba lleno de tumbas clandestinas, y gran parte de las tierras estaban ocupadas solo por nativos americanos, salvo por alguna que otra granja aislada, no había organismos de gobierno que supervisaran a los habitantes del oeste. Así, el crimen y el robo plagaron los primeros asentamientos mientras la frontera se desarrollaba lentamente pero de forma constante. Los colonos iban a la guerra no solo contra sus rivales indígenas, sino también entre ellos mismos. No había razón para no hacerlo. La ley no se había establecido, y los hombres clasificados como agentes de la ley no solían atrapar a los sinvergüenzas y forajidos que se aprovechaban de su libertad. Con el paso de los años y a medida que el gobierno fue llenando los huecos de los territorios del Viejo Oeste, cada vez surgían menos fechorías a través de los desiertos, sobre las montañas y a lo largo de las llanuras. Sin embargo, la injusticia aún prevalecía, ya que la atención rápidamente se desvió de los ladrones de ganado y asaltantes de trenes al tema de la hostilidad de los nativos americanos. Con esto vino tanto la animosidad como la fascinación, alimentando el vigilantismo y el encarcelamiento injusto de los pueblos nativos en toda la frontera. Uno de esos eventos ocurrió en 1879, en quizás la ciudad más infame de todo el oeste, Dodge City, Kansas, cambiando para siempre la historia de la ley y el orden en los Estados Unidos. Para comprender mejor los eventos antes, durante y después de esta injusticia en la frontera, aquí tienes un análisis más profundo del juicio por asesinato de los 7 Cheyenne. En 1877, las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y las tribus Cheyenne del norte estaban en su punto más bajo. No es que ninguna comunidad indígena estuviera precisamente en buenos términos con el liderazgo estadounidense, pero en esta región específica y en este momento específico, las cosas no podían ser más tensas entre los Cheyenne y su oposición estadounidense. Como resultado, el gobierno federal emitió una orden para que todas las bandas restantes de Cheyenne del norte se retiraran al territorio indio. Durante 2 años, poco a poco, los Cheyenne llegaron y presenciaron de primera mano las dificultades del territorio indígena. No pasó mucho tiempo antes de que las propias reservas se volvieran insoportables. Los líderes estaban consternados por las duras condiciones de vida impuestas a sus mujeres, niños y ancianos. Vieron de primera mano lo que la asimilación presagiaba para su gente. Muerte segura, no solo para su cultura y formas de vida, sino para ellos mismos como todo un pueblo. Para septiembre de 1878, muchos cheyennes ya habían visto suficiente y decidieron que la oportunidad de recuperar su tierra natal en las grandes llanuras del norte valía el riesgo de ser castigados. 350 miembros de la tribu, incluyendo hombres y mujeres de todas las edades, escaparon rápidamente de la reserva india Cheyenne y Arapaho. Huyendo hacia Kansas más tarde ese mes, los 350 cheyennes del norte se reagruparon en 2 facciones. Un grupo estaba liderado por el notable táctico de guerra Pequeño Lobo, y el otro por Estrella de la Mañana, un jefe de guerra también conocido por su nombre Lakota Sioux, Cuchillo Desafilado. Durante 6 meses, hasta abril de 1879, Pequeño Lobo encabezó una campaña que ahora se conoce como la Guerra Cheyenne, o el Éxodo Cheyenne del Norte. Este gran conflicto vio a los 2 grupos afines causando estragos por todo el oeste de Kansas mientras intentaban recuperar sus tierras ancestrales. Escaramuzas entre Estrella de la Mañana, Pequeño Lobo y varias bandas de tropas estadounidenses y nativos rivales surgieron por todo el estado del Girasol, pero con poco o ningún resultado. Para la primavera de 1879, el gobierno federal puso fin a la guerra Cheyenne cuando Pequeño Lobo y su grupo se rindieron ante las tropas estadounidenses en el fuerte Keogh. Sin embargo, los verdaderos problemas comenzaron mucho antes en la campaña, cuando Estrella de la Mañana y su grupo de 149 quedaron atrapados en las colinas de arena de Nebraska, cerca del fuerte Robinson. Era octubre del 78, apenas un mes después de su audaz escape, y Estrella de la Mañana no tuvo otra opción más que entregar sus armas mientras el cerco del ejército rodeaba a su gente. El ejército de los Estados Unidos finalmente tenía la ventaja.
Los 150 Cheyennes capturados fueron encarcelados en el campamento Robinson, mantenidos en condiciones mucho peores que aquellas de las que escaparon en el territorio indio. Cuando el otoño dio paso a un crudo invierno del Medio Oeste, los prisioneros Cheyennes fueron mantenidos en cautiverio mientras los comandantes estadounidenses en el fuerte Robinson decidían su destino. Por supuesto, Estrella de la Mañana no podía prometer que su gente permanecería mucho más tiempo en sus improvisados barracones convertidos en celdas de prisión. Y después de que el calendario pasó a 1879, se intentó otra fuga de la prisión. Sin embargo, esta vez el ejército de Estados Unidos estaba mucho mejor equipado para manejar una insurgencia, y la represalia del ejército rápidamente sofocó a los desesperados Cheyennes. Para mediados de enero de 1879, solo 15 de los 50 originales de Estrella de la Mañana sobrevivían. El resto había sido masacrado en la masacre de Fort Robinson o tuvo la suerte de recibir refugio del legendario jefe Oglala Lakota, Nube Roja, en su reserva de Pine Ridge, Dakota del Sur. Sin embargo, estos sobrevivientes afortunados eran muy pocos, ya que los 7 que fueron capturados en lugar de asesinados en Fort Robinson fueron escoltados de regreso al sur, a la reserva india Cheyenne y Arapaho. Estos 7 sobrevivientes pronto estuvieron bajo el escrutinio de George T. Anthony, quien exigió que cada Cheyenne vivo fuera juzgado en un tribunal civil. Sus crímenes, la violación y el asesinato de casi 50 hombres y mujeres civiles a manos de guerreros insurgentes, parte de la banda de asaltantes de Estrella de la Mañana. El evento fue llamado la Batalla del Arroyo de Castigo a las Mujeres, que ocurrió cerca de Scott City, Kansas, en septiembre de 1878, justo cuando se llevaba a cabo el éxodo Cheyenne del norte. Cuenta la leyenda que estos crímenes contra los ciudadanos de Scott City no fueron ordenados por el dúo de líderes Lobo Pequeño y Estrella de la Mañana. Los registros indican que exigieron a sus compañeros guerreros que dejaran en paz a toda la gente común. No tenían derecho a quitarles la vida. Sin embargo, los llamados a la no violencia les entraron por un oído y les salieron por el otro a algunos asaltantes Cheyenne enojados. Ellos veían las escaramuzas y el éxodo en general como venganza por el linchamiento de miembros inocentes de la tribu en Zappa Creek por soldados estadounidenses 3 años antes, así como contra sus colonizadores que destruyeron los pastizales de búfalos para convertirlos en tierras de cultivo. Si bien no cabía duda de que tales atrocidades ocurrieron en Battle Canyon, no existían procedimientos para confirmar la culpabilidad de los 7 Cheyenne que sobrevivieron a Fort Robinson. Ellos eran los chivos expiatorios, los únicos culpables para el gobernador Anthony, aunque nada pudiera probar que fueran los guerreros que derribaron a los no combatientes como álamos podridos. Sus nombres eran Cabello Enredado, Jabalí Salvaje, Mano Izquierda Fuerte, Cuervo Viejo, Caminante Ruidoso, Puercoespín y Herrero. Su arresto fue apenas la primera etapa de la historia que aún les esperaba. La chispa que encendería el fuego y el espectáculo de un futuro juicio surgiría primero en el fuerte Leavenworth, donde los 7 Cheyennes estaban encarcelados. El gobernador Anthony quería que un hombre de la ley reconocido se encargara del traslado de los prisioneros desde el puesto avanzado en Leavenworth hasta Dodge City, donde se llevaría a cabo el juicio. Así que eligió al notable alguacil de Dodge City, Bartholomew Bat Masterson, para encabezar el traslado. Masterson acababa de concluir el arresto y encarcelamiento del forajido James Kennedy por el asesinato de la actriz Dora Hand. A los ojos del gobernador Anthony, él era el hombre perfecto para el trabajo. Sin embargo, el viaje a través de Kansas no fue tan sencillo. En lugar de ir directamente a Dodge City, Masterson y las autoridades militares que transportaban a los 7 cautivos Cheyenne hicieron paradas en el camino. La noticia se difundió de un asentamiento a otro de que el corazón de Estados Unidos pronto albergaría un juicio incendiario con acusados de asesinar a 40 civiles, y los 7 Cheyenne rápidamente se convirtieron en fenómenos de la cultura popular entre los curiosos habitantes de Kansas. En cada parada del tren desde Leavenworth hasta Dodge City, multitudes se agolpaban en la estación para echar un vistazo y quedarse boquiabiertos ante los 7 Cheyenne. De hecho, una de las primeras paradas en el viaje hacia el suroeste fue en Lawrence, Kansas, donde un grupo de espectadores hostiles exigió violencia. Masterson y su grupo de hombres de la ley hicieron todo lo posible por calmar el conflicto, pero a veces las multitudes eran demasiadas para que pudieran intervenir.
En varios puntos a lo largo del ferrocarril, algunos de los Cheyenne resultaron heridos, ya que no podían defenderse ni luchar. Para cuando el tren llegó a Dodge City, la mayoría de los prisioneros estaban decrépitos y mentalmente incapacitados. Uno de los hombres, un exintegrante de los Soldados Perro, una sociedad militar Cheyenne, era transportado en una carretilla. El resto de ellos rara vez dormía, paranoico y abrumado por ideas suicidas. Estaban convencidos de que serían linchados después de que se pusiera el sol, si no ejecutados en las próximas semanas de todos modos. Para empeorar las cosas, los guerreros Cheyenne fueron bajados del tren que iba al sur, esposados de brazos y tobillos y de inmediato empujados a la cárcel de Dodge City. Solo que no había una estructura oficial para retener a los prisioneros. En lugar de eso, los prisioneros eran enviados al sótano frío y lúgubre del tribunal de Dodge City, saturado de humedad, moho y recuerdos de hombres quebrados. Durante los siguientes 5 meses, los 7 Cheyenne esperaron un juicio que parecía que nunca llegaría. Al principio penaban en sus celdas improvisadas, dando vueltas en sus catres mientras las burlas apagadas de ciudadanos enojados y desinformados les retumbaban en la cabeza. Para combatir la ansiedad del encarcelamiento, a los prisioneros se les dieron viejos libros de contabilidad para entretenerse. En estos viejos y gastados cuadernos, los hombres dibujaban imágenes simples pero detalladas hechas con crayones y lápices de colores. En el siglo XIX, era costumbre de las tribus de las llanuras crear este tipo de dibujos. Eran modos de expresión fáciles y perfectos para culturas nómadas. Con el paso del tiempo, el trato que los 7 Cheyennes recibieron de sus guardianes mejoró. Bud Masterson, un endurecido hombre de la ley del viejo oeste, se llenó de compasión hacia los cautivos. Había visto a los hombres ser golpeados en peleas, llevados al borde de la locura, y aún así sin dejar de proclamar su inocencia. Sentía que ellos merecían algo mejor. Como resultado, Masterson mismo entregaba comida a los prisioneros, atendiendo sus heridas y brindándoles la mejor atención médica que Dodge City podía ofrecer. Cuando la presión de los habitantes locales y las turbas que pedían ahorcamientos disminuyó, Masterson y sus ayudantes escoltaron a los hombres al cercano río Arkansas para que se bañaran y disfrutaran un poco de sol. Él sabía que el sótano del juzgado no ofrecía las condiciones en las que un hombre debería vivir. Más o menos al mismo tiempo, la percepción pública sobre los Cheyennes del norte encarcelados también estaba mejorando. Bud Masterson no era la única figura prominente de la pequeña y peligrosa ciudad que sentía empatía por los 7, y pronto recibieron visitantes de todo Estados Unidos, muchos de ellos provenientes del este del río Mississippi. Estos visitantes eran periodistas provenientes de ciudades como Nueva York y Chicago. Habían escuchado sobre el alboroto y querían escuchar de primera mano relatos de lo que exactamente sucedió después del éxodo de los Cheyenne del norte. No todos los prisioneros estaban dispuestos a hablar, pero estaban abiertos a dar 1 o 2 entrevistas a cambio de un cigarro. Los periodistas aceptaron gustosamente. A medida que la noticia sobre la situación de los Cheyenne se esparcía como pólvora por la frontera, cada vez más ayuda llegaba en defensa de los prisioneros. Un gran apoyo llegó con John DeBrose Miles, un agente de asuntos indígenas que conocía personalmente a algunos de los Cheyenne del norte. Él llegó con buenas noticias específicamente para Viejo Cuervo, quien de hecho había servido al ejército de los Estados Unidos como explorador en los primeros días de las guerras fronterizas. Para reconocer su servicio, Miles logró que liberaran a Viejo Cuervo con la condición de que regresara a la reserva indígena Cheyenne y Arapaho, donde trabajaría para ganarse su libertad. Se determinó que los otros 6 prisioneros estaban en riesgo de no recibir un juicio imparcial, y se hicieron arreglos para llevarlos de regreso al norte, a Lawrence. Su popularidad en LFK hacía que la creciente admiración que recibían en Dodge City pareciera insignificante en comparación. Una vez que los 7, que se convirtieron en 6 Cheyennes, se establecieron en junio del 79, fueron tratados como verdaderas celebridades. Uno de los guerreros, el hombre llamado Jabalí Salvaje, hizo de su misión usar la nueva popularidad para el bien. Se hizo amigo de algunos periodistas, tanto locales como nacionales, y usó sus entrevistas como una vía para abogar por la justicia. Quería que la percepción pública de los Cheyenne y los Soldados Perro cambiara para bien y hablaba positivamente de la cultura de su pueblo y de sus formas de vida en general.
Estas publicaciones periodísticas positivas siguieron llegando a las primeras planas de Lawrence, Kansas y más allá, y al poco tiempo, a los 6 Cheyenne se les permitió hacer apariciones públicas. Cuenta la leyenda que un circo local les pidió a los prisioneros que asistieran a su rodeo local y los hombres aceptaron el trato. Montaron caballos y simularon una batalla en las llanuras del oeste, con vaqueros disfrazados actuando junto a ellos. El espectáculo fue tan enorme que atrajo a personajes como el famoso poeta Walt Whitman. Sin embargo, quizá el visitante más importante de todo este calvario llegó en agosto del 79. Los días más calurosos del verano se hicieron presentes, pero finalmente empezaba a surgir la esperanza para los 6 Cheyennes, que seguían siendo falsamente acusados de asesinato. El 12 de agosto, un comité perteneciente al Senado de los Estados Unidos llegó a la cárcel de Lawrence. Sin embargo, los miembros del comité no estaban ahí por artículos de periódico ni por recreaciones del viejo oeste. Estaban ahí para entrevistar a los 6 Cheyennes y escuchar sobre las atrocidades que decían enfrentar en las reservas del territorio indio. Cada hombre pudo corroborar a los demás, y Wild Hog describió en detalle los horrores que enfrentaban en lo que hoy es Oklahoma. Sin su testimonio, las atrocidades que enfrentaron los Cheyennes en todo el territorio indio tal vez nunca habrían sido rectificadas por el gobierno de Estados Unidos, aunque esa reparación fuera un consuelo insuficiente en el gran esquema de las cosas. Después de que el comité del Senado se fue de Lawrence, la mayor parte del juicio en sí ya estaba en marcha. A los 6 Cheyennes se les asignó a J.G. Moeller, un abogado calificado de Kansas, para que argumentara en su nombre. Su principal punto de controversia era la falta de jurisdicción que el estado de Kansas creía tener sobre los prisioneros. Los hombres oficialmente miembros de los Cheyennes del Norte no eran ciudadanos de los Estados Unidos, mucho menos de Kansas. Moeller continuó su defensa presentando innumerables testigos, algunos que conocían a los 6 acusados y otros que no. Importantes empresarios y otras personas prestigiosas de Lawrence y los asentamientos cercanos incluso se ofrecieron a testificar en el tribunal civil en nombre de los Cheyennes. Aunque no todos los que se ofrecieron fueron seleccionados, probablemente debido a evidentes conflictos de interés, Moeller no tuvo problemas para encontrar testigos competentes. No se podía decir lo mismo de la fiscalía, que no logró encontrar a nadie relevante que pudiera decir, sin lugar a dudas, que vio a los 6 hombres Cheyennes en cuestión participar en las violaciones y asesinatos. No se atrevieron a arriesgarse a que un testigo falso cometiera perjurio en un caso de esa magnitud. Al final, los esfuerzos de J.G. Moeller y el abrumador apoyo proporcionado por los testigos presenciales aplastaron el impulso menguante de la fiscalía. Las multitudes que apoyaban a los prisioneros Cheyenne reemplazaron a los matones justicieros, como los llamó un informe de Lawrence, Kansas. Todos sabían que era una batalla perdida para el Estado. Su destino quedó sellado definitivamente el 13 de octubre de 1879, cuando el fiscal principal simplemente no se presentó en la corte. El juez ya no necesitaba más pruebas para convencerse y dictaminó desestimar todos los cargos contra los 7 Cheyenne, incluidos los cargos contra el ya ausente Viejo Cuervo. Desafortunadamente, a pesar de su liberación de la cárcel, Estados Unidos seguía en conflicto con la gran tribu Cheyenne, lo que convertía a los 6 hombres restantes en prisioneros de guerra. Aunque ya no eran buscados por asesinato, no se les permitió regresar libremente a las llanuras del norte, y en su lugar fueron enviados de regreso al territorio indio. Por fuera parecía ser una gran victoria para el modo de vida indígena, pero dentro de los círculos internos de la tribu Cheyenne aún tuvo un costo muy alto. Sin embargo, no toda la esperanza estaba perdida. 4 años después de que el juez falló a favor de los 7, se formó una nueva reserva en las tierras ancestrales de los Cheyenne del Norte. Llamada la Reserva India Cheyenne del Norte, el territorio recién creado se estableció en lo que hoy es Montana y ahora es hogar de 6,000 personas, algunas de las cuales son descendientes directos de los 7 Cheyenne. El juicio en sí fue un proceso agotador de 8 meses para todos los involucrados. Fue sumamente polémico y controversial. La atención pública que recibió tanto creaba obstáculos como ayudaba a sanar heridas. Para los Cheyenne fue el terrible colofón al trato injusto que recibieron como pueblo. Para los colonos blancos fue la pérdida de una oportunidad de venganza, aunque la ley se aplicara tal como ellos la escribieron.
Sin embargo, el legado que dejó aún no ha sido olvidado. Parte del arte en libros de contabilidad mencionado anteriormente, realizado por los 7 Cheyenne, específicamente cerdo salvaje, puercoespín y algunos prisioneros no identificados, se ha conservado en todo el país. 4 de estos pequeños dibujos en cuadernos pueden verse en persona hasta el día de hoy. 2 de los cuadernos se encuentran en Noruega, mientras que los otros 2 están en la Sociedad Histórica del Estado de Kansas en Topeka. El trabajo de abalorios, elaborado por la esposa de jabalí salvaje, también puede observarse en la Universidad de Kansas en Lawrence, la última parada del infame recorrido del juicio. En términos históricos, el juicio por asesinato de 7 Cheyenne es un capítulo vital en el libro de las relaciones de los nativos americanos con Estados Unidos. Por un lado, se recuerda por poner en evidencia el trato despreciable que recibieron los pueblos Cheyenne en sus respectivas reservas. Por otro lado, ayudó al público en general, tanto en Kansas como en todo Estados Unidos, a aprender más sobre la cultura y las formas de vida de los Cheyenne. Ya no se les etiquetaba como salvajes, ni a los soldados perros se les veía como asesinos brutales. Aquellos que estaban enojados con los Cheyenne podían, en cambio, dar un paso atrás y entender que lo único que querían los Cheyenne no era arrancar cabelleras y recorrer la tierra en busca de asentamientos para saquear. Simplemente estaban defendiendo su tierra, y a veces por cualquier medio necesario. En cuanto al Viejo Oeste, el juicio por asesinato de los 7 Cheyenne será recordado para siempre como un punto decisivo en el desarrollo de la frontera. Puede que no haya sido bonito, ni justo, ni digno de la celebración que recibió, pero puede servir como un recordatorio importante para que lo que sucedió no vuelva a ocurrir jamás.